Shalom a todos, bienvenidos a una reunión más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. Hoy estamos en la clase número 12 de nuestro estudio a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 3 y versículo 28. Quedamos que el día de hoy íbamos a ver este tema más a detalle porque es importante mencionar algunas cosas, aunque ya lo resumimos en la parte final de la sesión número 11. Si me acompañan entonces a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y damos lectura nuevamente a ese verso, voy a leer desde el 27. Dice así, 3:27, porque todos los que habéis sido inmersos, es decir, los que habéis pasado por la tevilá de Mashiach estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Fíjense cómo se habla del concepto de ser uno. Esto es muy importante. Y ya veíamos que también en el verso 20 el apóstol dijo que Dios es uno. El mensaje de redención es uno, como Hashem es uno y como el Mashiach es uno. Y aquí la congregación también refleja eso, una unidad, y es importante ese concepto del uno, que lo podemos relacionar con una letra hebrea que es la letra Aleph. La letra Aleph, que es la primera letra del Aleph Bet. Bien, entonces dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente. Es importante esto, pero este es uno de los textos más importantes que tenemos de la carta, considero, que es el 3:28, y hay que conocerlo bien, porque aquí necesitamos saber, dijimos, interpretar las palabras de Rabbi Shaul. Cuando el apóstol habla viendo hacia arriba, es decir, hacia los mundos superiores, viendo los bienes venideros, también es una frase que puede aplicar. Y cuando el apóstol mira el Olam Asiyah, el mundo de la acción, es importante. Dijimos, si nosotros este texto lo trasladamos a este mundo físico, podemos tener problemas. El problema de los Gálatas es que están renunciando a su estatus espiritual y buscan una identidad de este mundo físico. Por eso es que han sido seducidos por estos falsos maestros que quieren llevarlos por el proceso de conversión pasando por la circuncisión en la carne. Y ese es el tema de los Gálatas. Renunciar al estatus espiritual, renunciar al estatus del mundo venidero y buscar entonces sí un estatus en este mundo físico. Claro, desde una perspectiva física, sabiendo lo que la Torah dice, todo mundo quisiera ir a Israel y hacer una conversión para entonces sentirse superior, para entonces sí tener un estatus. Pero no es así en la edad mesiánica. Una vez que el Mashiach se revela, una vez que el Mashiach muere, una vez que el Mashiach resucita, una vez que es derramado Ruach HaKodesh, el Mashiach, en ese momento se inaugura la edad mesiánica. Y en ese momento el estatus de aquel que se conecta con eso, con esa revelación, con el nivel del Mashiach resucitado, con el nivel del Mashiach del mundo venidero, está
completo espiritualmente hablando. No necesita ascender más. No necesita querer aspirar a algo más. No, ese es el problema de Gálatas. Renunciar, repito, a una identidad celestial y buscar una identidad física que queda muy atrás de la identidad de la nueva creación, del nuevo hombre. Y es importante, y me voy a adelantar, vamos a llegar hasta allá, pero me voy a adelantar un poquitito en la misma carta a los Gálatas. En el verso 15 del capítulo 6, dice así: porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Mashiach existe esa nueva creación. Y desde Mashiach se proyecta en nosotros que hemos recibido, creído, declarado ese nivel, esa revelación. Hemos sido bendecidos grandemente. Y por eso en el 16 va a decir con toda claridad: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Es decir, hay un nivel mucho más alto en el concepto de Israel del que conocemos comúnmente. Y de hecho, desde que el patriarca recibe el nombre de Israel, que podemos recordar esa escena, podemos entenderlo. Quizás vamos más adelante a verlo. Ahora, recordando lo que leíamos en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. Entonces, hermanos, nosotros estamos en un nivel que sobrepasa este mundo físico, que ha de anularse ante la manifestación del mundo que viene. Nosotros somos una de las primicias de ese mundo. El Mashiach es la primicia. Pero si nosotros nos ligamos con Mashiach, si nosotros nos apegamos a Mashiach, entonces empezamos ya a proyectar ese mundo aquí mismo. Y entonces esa influencia del presente siglo malo, esa influencia del Yetzer Hará, esa influencia de la ley del pecado, todas esas cosas han quedado anuladas, incluso la maldición de la ley, lo que habíamos visto, todo eso ha quedado anulado y ahora ya se proyecta ese mundo, incluso en este mundo presente. Cuando alguien es lleno del Espíritu, uno empieza a reflejar ese mundo y no hay diferencia entonces si eres no judío a si eres judío, si eres hombre, si eres mujer, si eres esclavo o si eres libre. Ahora, esto, queridos hermanos, que hemos recibido, lo hemos recibido, repito, en el mundo espiritual, en los mundos superiores, el lenguaje que quieras utilizar, los lugares celestiales, los bienes venideros, puedes usar diferentes conceptos que apuntan a lo mismo. Pero todos estos conceptos han de discernirse espiritualmente, no físicamente. Nosotros ya vimos que si nosotros llevamos este concepto al mundo físico en su totalidad, nos vamos a meter en un problema, porque decíamos en la clase pasada, ¿cómo vamos a entender cuando dice que ya no hay varón ni mujer? Si está muy claro que cada uno tiene su identidad, son sexos diferentes, ¿cómo puedes hablar de que todos somos uno? Por supuesto, esto habla de algo trascendental, no habla de este mundo físico, está claro. Entonces aquí es donde debemos tener muchísimo cuidado y atención. El hecho de que yo haya nacido de nuevo, el hecho de que yo esté apegado a ese Mashiach resucitado, el hecho de que yo haya recibido un estatus espiritual de hijo de Dios, todas estas cosas maravillosas, no significa que ahora yo tengo que perder mi identidad en este mundo físico.
Es decir, no necesito ir al judaísmo forzosamente o convertirme en parte del pueblo de Israel. Puedo hacerlo. Ya hemos hablado de esto en repetidas ocasiones. Hay una puerta de acceso para la conversión. Incluso mencionamos, no sé si lo hicimos aquí, ya ni me acuerdo, hermanos, disculpen, pero a veces damos tantas clases que ya no me acuerdo con qué grupo lo hago, pero hemos mencionado que existe o existía, mejor dicho, el concepto de Ger Toshav, un extranjero residente en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, y que cumplía cosas de la Torah sin ser judío necesariamente al 100% como un Ger Sedek, como un prosélito, un converso. Es decir, hay puerta de acceso para acercarse al pueblo de Israel, incluso para convertirse. Pero es algo que está ahí abierto, pero no significa que esto sea una regla para toda la humanidad. No es una regla para toda la humanidad. No solo el apóstol Pablo lo demuestra en sus cartas, sino increíblemente con el paso del tiempo, ya casi tenemos 2000 años de historia en las cartas del apóstol Pablo. Obviamente tenemos 2000 años de desarrollo y hay muchísimos libros, han pasado muchísimos rabinos, y es bien interesante ver que en la actualidad hay muchísimos rabinos que coinciden con el apóstol Pablo, y eso es maravilloso. Hay rabinos que lo dicen a todas luces, con una voz bien alta, dicen: los no judíos, las naciones tienen un propósito en el plan del Eterno. No es necesario que vengan a convertirse en judíos. No es necesario decirle a toda la humanidad que eventualmente serán parte del pueblo de Israel. Eso no es bíblico. Y es el problema, por ejemplo, de la doctrina de los efraimitas, que eventualmente quieren que todo el mundo sea parte del pueblo de Israel. Es una locura, eso no es así, eso no es bíblico. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice esto, que somos uno en el Mashiach, habla en los mundos superiores, habla de los bienes venideros, no habla de este mundo físico. Este mundo físico tiene sus reglas desde que fue creado, y así fue creado. Y bueno, vamos a un texto básico. Yo sé que muchos de ustedes me han acompañado en repetidas clases que yo he dado y ya se saben estos conceptos prácticamente de memoria, pero es importante que los alumnos nuevos o aquellos que irán a escuchar con la ayuda de Hashem estos audios puedan tener también esa claridad. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, en donde está escrito lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es importante ver el hebreo en este texto. El hebreo nos dice Bereshit, bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Y las primeras dos palabras de la Torah, Bereshit, bara, que bara tiene que ver con la creación, las dos primeras palabras de la Torah están escritas con la letra Bet, es decir, la primera letra de cada una de estas palabras es la letra Bet. Bet tiene un significado también numérico. Las letras hebreas no solo son letras, sino también son números, son símbolos. Hay una riqueza muy profunda detrás del hebreo. Y entonces, nosotros tenemos en este primer texto, que es el primer texto de la Torah, y eso es muy importante, se nos presenta la letra Bet, Bereshit, que es la segunda, la letra que vale el número 2. Y la segunda, que tiene relación con creación, tiene también la letra Bet. Por lo tanto, todo este mundo físico que se va a resumir en estos textos
está creado en base a la letra Bet. Este es entonces nuestro mundo, el mundo Bet, el mundo dual. Y por eso inmediatamente nosotros vamos a ver que dice el texto, Bereshit bara Elohim et. Fíjate, ahí ya tienes otra cosa interesante en el et. En el et tienes una alef y una tav, que es como decir principio y fin. ¿Te das cuenta? Otra vez se ve esta parte ya dual. Y después dice los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Y si tú vas leyendo, querido hermano, todo el relato de Génesis 1, te darás cuenta que se trabaja un día con los cielos, otro día con la tierra, otro día con los cielos, otro día con la tierra, así. Se va hablando de conceptos de cielos y tierra. Y ves esa parte. Y es evidente, hablamos de día, hablamos de noche, hablamos del sol que señorea en el día, hablamos de la luna que señorea en la noche. Vemos ese concepto muy marcado en la creación. Vemos hombre, vemos mujer. Y ese es el concepto del mundo Bet, en el cual estamos nosotros viviendo. Incluso nuestra composición, nuestra anatomía lo demuestra. Tenemos 2 ojos, 2 oídos, etcétera, etcétera, etcétera. 2 brazos, 2 piernas. Vivimos en este mundo y así se revela a nosotros y así ha sido concretado. E incluso lo vemos en la creación del hombre, cuando Hashem dice, hagamos, bueno, dice Elohim, no dice Hashem. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese hagamos es un diálogo metafórico entre Dios, los cielos y la tierra. Como está escrito en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y ahí después vas viendo todos esos conceptos de cielos, tierra, y después más adelante en la Torá ves que Dios llama a los cielos y a la tierra por testigos, es decir, esos son los testigos de Dios desde que Él creó. Entonces cuando Él dice hagamos, es un diálogo metafórico entre Dios, los cielos y la tierra. Y entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es decir, este hombre va a tener un elemento ligado a la tierra, que en este caso es el cuerpo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y va a tener una parte espiritual, que es la Neshama, o es una parte celestial, ahí vemos la parte de cielos, que es la Neshama que se le insufló. Entonces el hombre, incluso nosotros, nuestra composición es dual. Tenemos una Neshama y tenemos un cuerpo. Y esto es importante saberlo. Y no podemos romper esta regla. Si nosotros rompemos esta regla, estamos rompiendo las reglas de la creación y no podemos hacerlo. Entonces, cuando Pablo dice en Gálatas 3:28 que ya no hay diferencia entre judío y griego, que más adelante en la Biblia vas a ver que se va a hablar de las naciones y se va a hablar del pueblo de Israel, o Israel y las naciones. Así como no puedes romper esta regla en el mundo Bet de los cielos, la tierra, el sol, la luna, el hombre, la mujer, incluso vas a ver en las mitzvot mandamientos negativos, mandamientos positivos, 365 mandamientos negativos, 248 mandamientos positivos, es decir, harás y no harás, vas a ver la maldición, vas a ver la bendición, todo esto. Entonces, hermanos, nosotros, como no podemos romper eso que está establecido en este mundo Bet, no podemos nosotros romper el hecho de que existe Israel y las naciones. Es algo muy básico, pero desgraciadamente la gente no lo está entendiendo. Por ejemplo, ¿qué pasó en el mundo cristiano ya cuando se divorcia del judaísmo, cuando renuncian a su matriz judía y se crea ya concretamente una nueva religión? Ellos
entienden a Pablo pensando que al decir todos somos uno, entonces ya tenemos nosotros, incluso en este mundo físico, tenemos una superioridad frente al judío. Es más, se habla de la teología de la transferencia, del reemplazo. ¿Por qué? Porque bajaron ese concepto celestial y lo quisieron establecer aquí en la tierra. Entonces anularon por completo al pueblo de Israel. Ya no hay judío ni griego, ya lo único que existe es la iglesia de Jesucristo. Entonces ahí hay un error. Ahí hay un error de interpretación. Porque no han entendido que seguimos plantados en este mundo Bet. Este mundo es el mundo Bet. Aquí hay diferencias. Entonces, el hecho de que yo haya sido nacido de nuevo y que esté probando ese mundo venidero y que sea hijo de Dios, no me hace ir a pisotear al pueblo escogido por Dios, no solamente en el mundo celestial, porque cuando Pablo habla en Efesios, y lo podemos ver, primero habla del pueblo de Israel y después habla de los gentiles. Y siempre lo dijo, primeramente al judío y después al griego. Entonces, no por el hecho de que yo recibí esta imagen, ahora yo me siento más y voy y pisoteo a los judíos, que son el pueblo de Dios, no solamente en los mundos superiores, sino también en el mundo físico. Ahora, también está la otra parte, de como ya no hay diferencia entre judío y griego, bueno, todos somos uno, entonces todo mundo a ser Israel, esa sería otra de las posturas. Todo mundo a ser Israel, porque dice que somos el Israel de Dios. Bueno, pues órale, todos a la conversión. Vengan a la conversión, vengan a la circuncisión y todos como parte del pueblo elegido por Dios. Tampoco es así. Esta imagen celestial ha sido otorgada para todo mundo que conecte con esa luz. Y eso no significa cambiar de identidad en este mundo físico. Israel es Israel con la revelación que tuvieron de la divinidad, con los compromisos, con el pacto que hicieron con la divinidad. Y ellos tienen que seguir ese camino, porque también esa es otra. Una vez que el Mashiach se reveló, una vez que ya no hay diferencias, una vez todo esto, el judaísmo queda abolido, la Torah queda abolida, Moisés queda abolido, ahora vengan todos a ser parte de la iglesia de Cristo, en donde ya no se observa nada, en donde la identidad israelita se perdió, porque ya todos somos uno. No, señores, tenemos que aprender a diferenciar entre el mundo Bet y el mundo Aleph. No importa que nosotros estemos ya disfrutando de esa revelación del mundo venidero, del mundo Aleph. ¿Se acuerdan que dijo somos uno? Se habla de uno, Aleph. ¿Podemos estar disfrutando de ese mundo? Sí, en este plano físico. Pero eso no significa entonces cambiar mi identidad. El judío seguirá observando sus leyes que Dios le dio, que no han sido anuladas, sino confirmadas en el Mashiach. Ya vimos Jeremías 31, Ezequiel 36. No hay anulación. Todo lo contrario, hay confirmación. El judío sigue con su identidad. El judío tiene que cumplir mandamientos, el judío tiene que observar la Torah, el judío ha sido llamado a ser sacerdote, ha sido llamado a hacer luz a las naciones y debe continuar. Y tenemos que ayudar a nuestros hermanos en la medida de lo posible a que continúen siendo ese pueblo distinguido, ese pueblo especial, ese especial tesoro de entre todos los pueblos. Sin embargo, eso tampoco significa que las naciones son menos, que las naciones no tienen lugar.
No, señores, tenemos lugar. Y desde mi condición como no judío, como parte de las naciones, yo proyecto también ese mundo venidero. Y yo tengo reglas que cumplir con mi identidad. Por supuesto, hay partes de la Torá que aplican a todo ser humano. Esa es la Torá universal. Lo que más adelante se llamó o se llama en la actualidad las leyes de Noaj, pero es una Torá universal. Incluso el apóstol Pablo va a hablar en Romanos de una Torá de la conciencia, en donde Hashem ya nos ha puesto un chip de Torá a todos, sin excepción. Y hay mandamientos que se deben cumplir. Por ejemplo, los rabinos en la actualidad hablan de las leyes de Noaj, y no es en la actualidad, ya tiene mucho tiempo de esto. Pero pensemos en los rabinos por un momento y veamos cómo se liga mucho con lo que Pablo expresa en sus cartas. Los rabinos hablan de 7 leyes universales: no idolatría, no blasfemar el nombre de Dios, no asesinar, no robar, no comer partes de un animal que aún está vivo, alejarse de la inmoralidad sexual, hacer cortes de justicia que vigilen, que protejan el cumplimiento de esas leyes. Eso se habla en el mundo judío. Obviamente no se limitan los rabinos a quedarse ahí. Los rabinos animan incluso a los no judíos a acercarse a algunas prácticas judías que le van a beneficiar mucho. Observar Shabbat, en cierta medida, no al nivel de compromiso y de observancia que tiene un judío, pero sí a dedicar un día al estudio de la Torá, a la plegaria, a la santidad, el no trabajar, etc. Animan a los creyentes de origen no judío, temerosos de Dios, a celebrar las fiestas, no al nivel de un judío con todo lo que la ley implica para el pueblo de Israel, que eso no se anula, hermano. Seguimos en este mundo Bet. El Mashiach lo dijo con toda claridad, ¿verdad? En Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la Torá a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir o a mostrarles cómo interpretar. No importa cómo lo quieras ver. De cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ninguna de estas palabras de esta Torá puede ser quebrantada. La Torá que observa el pueblo de Israel debe seguir siendo observada. Pero ciertamente hay una Torá universal, y en esa Torá universal no solamente nos quedamos con esos 7 conceptos o principios o mandamientos, sino hay más cosas. Ya te estoy diciendo, los rabinos dicen, celebra la fiesta en cierta medida, celebra Shabbat. Incluso rabinos, y si necesitas nombres, los digo por respeto: Rabbi Yitzhak Ginsburg, de Galenay, un rabino respetado de la Hasidut en Israel, muy respetado y en la actualidad, que viva largos años, hasta 120. Son rabinos importantes que han trabajado mucho con el mundo gentil, y cuando tú lees sus obras dices, este señor es muy parecido a Pablo en muchos sentidos. Hay otros académicos que han hablado de este tema, incluso que han escrito libros hablando del judaísmo de Pablo. Tienes a un Mario Sabán, que es un erudito y es un gran maestro, es un gran académico, que apoya la postura del apóstol Pablo, analizada desde un punto de vista académico. Y así podríamos hablar de muchos rabinos más y libros. Dice por ejemplo, Rabino Ginsburg dice, una autoridad judía observante puede introducir a otros mandamientos a los no judíos sin necesidad de que sean judíos, mientras sean observados por una autoridad judía. No dice ni siquiera un rabino, un juez, no. Un judío observante que conozca bien las leyes puede instruir a los no judíos no solo en estas 7 leyes universales, sino en otros mandamientos. Pero no se convierte esa persona en judío, o no se
la idea no es convertir al mundo en judíos. Esa no es la idea, y está muy claro en las cartas del apóstol Pablo. Es el mundo Bet el que se manifiesta, es el que vemos, en él vivimos. Ese es el mundo creado para nosotros. Tenemos que respetar esas leyes. Ahora, los rabinos se cuestionan y dicen, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no comenzó la Torah con la letra Aleph y sí comenzó con la letra Bet? ¿Qué pasa? Bueno, la letra Aleph alude a ese mundo superior, a ese mundo oculto. Incluso, si tú lees en el principio creó, si lees Bará, y a Bará le das una interpretación desde el arameo, no desde el hebreo, tienes ahí un concepto de ocultamiento. ¿Ok? De ocultamiento, esto es interesante, en el arameo. En el principio se ocultó Dios, podríamos leerlo así, desde un punto de vista arameo, tomando la palabra Bará. Y ese mundo es el mundo que está oculto, pero se nos revela. Y ahí está lo interesante. El descubrir ese mundo Aleph, ese mundo ha sido descubierto por su majestad, el Melech HaMashiach, Yeshua. Y Él está en ese mundo, y desde ese mundo hemos recibido. Desde ese mundo, ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, una nueva creación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son conceptos espirituales, hermanos, que tenemos que discernirlos desde ese punto de vista para no errar. Ahora, siempre será bien importante, hermano, tener los pies en la tierra, porque vivimos en el mundo Bet. Es decir, tú no puedes desligarte, no por decir, ahora tengo revelación de ese mundo Aleph, te desconectes de este mundo. Ese es otro error. También déjame decirte que muchos cometieron ese error. Se desligaron de este mundo físico, se fueron a volar a los cielos y los perdimos, incluso se volvieron locos. Los estudios del misticismo judío hablan mucho de esto. Yo quiero decirte algo, hermano. Una vez que el Mashiach se reveló y que abrió los ventanales del cielo para descubrir el mundo Aleph, como el Mashiach abrió esos ventanales, los rabinos, aunque no le conozcan, aunque no reconozcan la identidad del Mashiach, han tenido acceso a ese mundo. Por eso, a partir de la revelación del Mashiach, aparecieron, es decir, cronológicamente esto es comprobable, así haya teorías, así haya tradiciones, la verdad de los hechos lo demuestra. El documento conocido como Nuevo Testamento, o las cartas o los escritos que había, preceden a mucha literatura judía, a muchísima. Al Talmud, al Zohar y a muchos libros de mística judía. Pero curiosamente en esos libros, tanto en el Talmud como en libros de mística judía, vamos a encontrar conceptos muy similares a lo que ha sido manifestado por el Mashiach. Y entonces no me sorprende lo que ha sucedido. Ha habido en la historia del pueblo de Israel rabinos que penetraron en los mundos espirituales, que se metieron de más, sin entender, sin tener un ancla en esta dimensión física, en este mundo Bet, y se volaron la cabeza. Hacían cosas, hermanos, que hasta no sé, estoy pensando si te lo digo o no lo que hacían, las barbaridades que hacían. Rabinos que se conocían toda la Torah, los profetas, los escritos, la Mishnah, la Gemara, se pusieron a estudiar Kabbalah muy profundamente y se volaron, se fueron. Entraron en una dimensión fuera de este mundo. Rompieron las reglas. Y yo estoy viendo que pasivamente se rompen estas reglas del entendimiento de lo espiritual, sin olvidarnos, hermanos, que estamos plantados en el mundo Bet. Eso no lo podemos nosotros quitar. Imagínate lo que llegaban a hacer estos hombres. Hacían
en base a un salmo, se basaban en un salmo, hacían una bendición para transgredir. Porque decían, en este mundo ya no hay pecado. Y ciertamente en el mundo de Mashiach ya no hay pecado. Hemos sido librados de la maldición de la ley y todas estas cosas, fíjate cómo se unen. Bueno, estos rabinos decían, en este mundo no hay pecado, por lo tanto podemos, unidos en ese mundo, revelándose ese mundo sobre nosotros, podemos pecar aquí porque al final no estamos en este mundo, sino estamos en el mundo de arriba. ¿Qué es esa locura, hermano? Salió de rabinos eso. Rabinos que se perdieron, y no solamente se perdieron, o sea, se volvieron herejes, no solo eso, sino que arrastraron a mucha parte del pueblo. Por eso, después en la historia, todo lo que tuviera olor a Kabbalah, y hasta la fecha sigue siendo estigmatizada la Kabbalah, olor a algo semejante, inmediatamente perseguían a ese rabino o a ese nuevo maestro que empezaba a hablar, le hacían la vida imposible. Por eso, por si no lo sabes, hermano, y todo se repite. Es decir, así como los discípulos del maestro fueron perseguidos, no fue el único movimiento judío en ser perseguido por otros judíos. Tenemos a un rabí Shaul, un fariseo, persiguiendo a la comunidad del Mesías, ¿verdad? Bueno, así sucedió con otros movimientos. Por si no lo sabes, para todo mundo son conocidos los hasídicos, todo mundo conoce a los hasídicos, y más que ahora Netflix se le ocurrió sacar muchas series judías, en donde todos los casos son de judíos hasídicos, todo mundo conoce al judaísmo hasídico. Bueno, el judaísmo hasídico, por si no lo sabías, fue perseguido, hermano, justamente por empezar a revelar cosas que para muchos eran cosas muy incómodas y peligrosas. La hasidut hasta el día de hoy no es bien recibida por todo el judaísmo, por si no lo sabías. Y fueron perseguidos de verdad, encarcelados, se la vieron muy mal. Incluso, imagínate, para los que conocen un poquito más de judaísmo, el Gaón de Vilna, que es un personajazo, un erudito de la Torá, el Gaón de Vilna era opositor de la Hasidut. El otro personaje importante, Rabí Moshe Haim Lutzato, el Ramjal fue perseguido, fue exiliado. Ahora todos respetan su trabajo, pero en un inicio no. ¿Por qué? No porque estén mal, porque revelaban parte de este mundo espiritual. Pero como hubo algunos rabinos, y hablo de Shebatai Sibi, hubo gente como este hombre nefasto, con todo el conocimiento de la Torá, leyendo del hebreo, leyendo del arameo, conocedor de todas las leyes, se desvió. ¿Por qué? Porque dejó de tener los pies en el mundo Bet, en donde el mundo Bet tiene reglas que no se pueden romper. Él como judío tendría que saber que al estar en el mundo Bet tenía que guardar las leyes de la Torá. Y punto. Si la Torá me dice que no puedo tener relaciones sexuales en una orgía, pues no voy a hacer eso. Bueno, estos hombres tenían orgías y hasta hacían bendiciones, diciendo, como cuando te vas a comer una manzana y haces una bendición para comerte esa manzana, estos hombres hacían una bendición pero para tener una orgía, pensando que estaban en los mundos superiores en donde no hay pecado, y como ahí no hay pecado, pues bueno, fíjate lo delgado que es esto. Te pongo este ejemplo del mundo judío para que entiendas cómo funcionan los mundos. El hecho de que nosotros tengamos una imagen celestial y que esa imagen celestial se proyecte acá abajo, no significa, señores, que tenemos que estar volando en los cielos. Que se entienda bien el concepto. No significa que tenemos que andar volando como locos. Tenemos que seguir siendo seres humanos. Y si en mi condición de ser humano me tocó ser no judío, pues seguiré comportándome como no judío,
por supuesto, temeroso de Dios, redimido por el Mesías Yeshua y proyectando ese mundo con todos los beneficios y todas las cosas que se proyectan al tener esa imagen celestial, pero anclados, aquí estamos en esta tierra. En esta tierra hay mandamientos concretos, por eso tú no puedes hablar de anulación de la ley o cosas así. De hecho, la consecuencia de ese mundo es que andes en los caminos de Dios, ya lo hemos hablado y hemos hecho énfasis en eso. Entonces, yo tengo, si me pongo en la postura de los rabinos de la actualidad, tengo 7 leyes universales que cumplir. Ahora, esos mismos rabinos, ya te lo dije, han dicho muchas cosas. Puedes estar observando Shabbat, puedes observar las fiestas, puedes incluso tener otros mandamientos, puedes incorporar más cosas. Quizás podríamos tener una clase de resumen más adelante cuando hablemos de esto, como una clase de cosas prácticas que se pueden hacer y que los rabinos han escrito. Tienes todas las cartas de Pablo para saber qué hacer. No solamente en las cartas de Pablo hay una identidad, que es la identidad celestial, sino también en sus cartas el apóstol Pablo te dice cómo conducirte en este mundo físico. Por eso te decía, tienes que saber identificar cuando Pablo habla de los mundos superiores y cuando habla de los mundos de abajo. Cuando Pablo habla de que el no judío no se circuncide, evidentemente habla desde el punto de vista del mundo físico, no desde el punto de vista del mundo espiritual, porque en Romanos va a decir la circuncisión es la del interior y ahí está hablando de los mundos espirituales. Entonces tienes que entender a Pablo, y Pablo va a dar muchas recomendaciones. Por ejemplo, tienes las llamadas cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, el de Tito, y así en sus cartas vas a ir descubriendo cosas. En Corintios hay mucho que aprender en cuanto a observancia se refiere. Tienes el decreto apostólico de Hechos 15, ahí si te fijas ese decreto va un poco más allá de lo que son estas leyes de Noaj o 7 leyes universales. Vas a tener a un Pablo hablando de la sedaká, es decir, de dar, ser justo en cuanto a tema de ayudar a tu prójimo, hacer obras de justicia. ¿Cómo es ayudar a un pobre, alimentarlo, darle dinero, hacer obras de justicia? Vas a tener a un apóstol Pablo hablando de honrar a los padres. Vas a tener a un apóstol Pablo hablando de la oración. Entonces te das cuenta, hay muchos mandamientos, muchísimos mandamientos que se tienen que observar en este mundo físico. Ya seas judío, como judío está muy concreto cuáles son sus leyes. Obviamente hay muchas cosas más que conocer del mundo judío, pero bueno, nosotros no somos judíos. Es importante conocer cosas, sí, por supuesto, pero primero tenemos que saber quiénes somos en el mundo espiritual y quiénes somos en este mundo físico también. Es importante que lo sepamos. Me parece sumamente importante. Voy a leer, para que veamos que esto siempre ha sido así, un texto antiguo que lo puedes encontrar en tu Sidur, en la parte final de la Tefilá, que es el famoso Alenu Leshabeach. Fíjense cómo la misma liturgia judía nos enseña estas verdades de quiénes somos en este mundo físico. Ya sabemos quiénes somos en el mundo espiritual, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y quizás también tengamos una clase de los efectos de vivir en ese mundo, que ya hemos visto algunas cosas también, pero podemos enfatizar con la ayuda de Hashem. Bueno, si tienes un sidur, puedes ir a la parte final. Yo no tengo un sidur aquí a la mano, pero puedo leer la tefila que la tengo aquí. Pero si quieres y tienes un sidur a la mano, es el Alenu Leshabeach, que está en la parte final de la tefila. A nosotros nos corresponde, fíjense, ¿quién está hablando cuando dice a nosotros? Al pueblo judío, el pueblo de Israel pronuncia esto. A nosotros nos corresponde alabar al amo de todo lo que existe, atribuir grandeza al creador de la obra de la creación, pues él no nos hizo como a los pueblos de los demás países, ni nos puso como a las demás familias de la tierra. Hay una distinción. También les decía en otra clase, por eso sigues viendo al judío, cuando termina Shabbat, ellos realizan una ceremonia llamada Havdalah. En la ceremonia de Havdalah,
que es la separación del Shabbat de los demás días, se pronuncia una verajá muy importante que dice que el Eterno ha hecho distinción entre el Shabbat y los demás días de la semana. Y dice ahí, entre Israel y las demás naciones. Esa distinción, hermanos, continúa, no ha sido abolida. Esa distinción en este mundo Bet sigue presente. En el mundo Aleph, no. En el mundo Aleph, en el Mashiach, somos uno. Pero en el mundo Bet, en este mundo presente, en este plano físico, creado en base a la letra Bet, como ya lo vimos en el primer versículo de la Biblia, hay una distinción. Por eso el judío dice esto, como lo vemos aquí en el Alenu Leshabeach, como lo vemos en la ceremonia de Havdalah, en esa verajá que se hace, que has hecho una distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre los 6 días y este día de Shabbat, entre Israel y las naciones. Y es importante que lo sepamos, queridos hermanos. Bueno, dice que no nos puso como a las demás familias de la tierra, Él no puso nuestra porción como la de ellos, ni nuestro destino como el de sus muchedumbres. Pues ellos se prosternan ante la vanidad y el vacío, es decir, son idólatras, y rezan a un Dios que nos salva. Pero nosotros nos prosternamos delante del soberano Rey de Reyes, el Santo bendito es. Pues Él extiende los cielos y fija los fundamentos de la tierra, la sede de su gloria está arriba en los cielos, y su poderosa presencia se halla en las alturas más elevadas. Él es nuestro Dios, no hay otro más, verdad es nuestro Rey, y no hay nada fuera de Él. Tal como está escrito en la Torá, sabe hoy y llévalo a tu corazón, que el Eterno es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí mismo vemos estos conceptos, ¿verdad? No hay nadie más. Ellos han sido escogidos de entre las naciones, como un pueblo separado, como un pueblo apartado, y que se han apartado de la idolatría. Entonces, aquí vemos el llamamiento de Israel, que lo puedes ver en la Biblia, incluso. Bueno, la siguiente parte dice así: por tanto, en ti ponemos nuestra esperanza, oh eterno Dios nuestro, de que pronto veamos en la belleza de tu poderío para eliminar a los ídolos de la tierra y que los falsos dioses sean completamente exterminados, a fin de rectificar el mundo a través de tu soberanía, de la soberanía del Todopoderoso. Y todos los seres humanos, fíjate lo que dice acá, viene esta parte, Israel, y ahora las naciones. Y todos los seres humanos invocarán tu nombre. Todos los seres humanos invocarán tu nombre, a fin de dirigir hacia ti a los malvados de la tierra. Todos los habitantes del mundo te reconocerán y sabrán que ante ti debe doblarse toda rodilla y toda lengua jurar. ¿Esto cuando pasa? Los rabinos lo saben, en la edad mesiánica. ¿Qué edad estamos viviendo? La edad mesiánica. Es por eso que nosotros, queridos hermanos, como parte de la humanidad, como parte de las naciones, ya estamos mostrando ese mundo, esa edad mesiánica ya se revela desde nosotros, porque nosotros nos hemos apartado de la idolatría. ¿Te das cuenta? Y aquí, si tú vas a los comentarios de los rabinos, yo tengo una obra maravillosa y que le doy gracias a Hashem, que nos ha puesto libros en nuestro camino que jamás pensamos que los tendríamos, algo increíble. Tenemos un sidur que se llama el Sidur Amerkaz. Es un sidur sefaradí ya muy antiguo. Bueno, no tanto, pero sí es ya de unos 40 años atrás, o sea, o más. O sea, es un sidur ya con bastante tiempo. De Rabbi Meir Matzlia. Y esos sidurim de Amerkaz, que también sacaron Mahzorim, es decir, los rezos de las fiestas. También tenemos el de Yom Kippur, pero tenemos el sidur, el de todos los días. Está comentado, hermanos, y es una joya. Y cuando yo fui a ver los comentarios del Alenu Leshabeach, me topé el comentario del rabino Meir Matzlia,
que decía con toda claridad, el judaísmo, nosotros los judíos, el pueblo de Israel, tenemos muy claro que no todo mundo tiene que ser judío. Tenemos muy claro que Dios tiene un propósito para las naciones. Y en esta tefilá se expresa eso. Sí, el trabajo de Israel como la nación sacerdotal, pero la transformación de la humanidad, la vuelta de la idolatría de la humanidad para convertirse al Dios único y verdadero, el Dios de Israel. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es el proselitismo. Lo deja con claridad en el Sidur HaMerkaz, Rabbi Meir Matzlia. No es nuestro trabajo el proselitismo, aunque claro, él como rabino sabe que están abiertas las puertas, pero dice, ese no es el énfasis, ese no es el énfasis de la Torá. El énfasis es que la humanidad, las naciones, abandonen la idolatría y vengan a servir al único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y cuando yo leí ese comentario, por eso cuando hablo de esto, me gusta leer este texto. Entonces dice, y todos los seres humanos invocarán tu nombre a fin de dirigir hacia ti a los malvados de la tierra, todos los habitantes del mundo te reconocerán y sabrán que ante ti debe doblarse toda rodilla y toda lengua a jurar delante de ti, oh eterno Dios nuestro, doblarán sus rodillas y se prosternarán a la gloria de tu nombre, rendirán homenaje, y todos aceptarán el yugo de tu soberanía, para que reines sobre ellos prontamente y para siempre, pues el reino es tuyo y tú reinarás eternamente en gloria, como está escrito en la Torá, el Eterno reinará por siempre jamás. Y está dicho, el Eterno será rey sobre toda la tierra, en ese día el Eterno será uno y su nombre será uno. Estos son los días del Mashiach. Todos los rabinos, todo mundo que ha estudiado las Escrituras sabe que estos textos aluden a los días del Mashiach. Bueno, tengo una noticia maravillosa, querido hermano. El Mashiach ya se reveló, ya se te reveló, ya te has apropiado tú de ese beneficio de la revelación del Mashiach. Por tanto, es normal ver un grupo de creyentes de origen no judío que están abandonando la idolatría, que están cumpliendo las leyes universales y que incluso están cumpliendo otras leyes que no son obligantes, pero que por iniciativa propia, con tutela rabínica o con tutela de un judío observante, puedes observar más cosas. No se nos olvide, por eso yo al apóstol Pablo le llamo rabino. Muchos me han escrito, ¿por qué le llamas rabino al apóstol Pablo? Bueno, en primera él le dice a su discípulo Timoteo que él no solo es shaliach, sino también es maestro, y maestro se relaciona con ser rabino. Y además lo vemos en la sinagoga, parándose y hablar con autoridad. Eso no lo hace cualquiera, eso lo hace un rabino. Entonces, y nos dice que fue educado por Gamliel, era un rabino, por favor, era un rabino. Entonces, nosotros vemos en las cartas del apóstol Pablo cómo anima a los creyentes de origen no judío, no solamente a observar las leyes universales, sino a adoptar más leyes. Pero eso no significa robarle la identidad al pueblo de Israel, anular al pueblo de Israel, reemplazar al pueblo de Israel. Esa teología del reemplazo, de la transferencia, del nuevo Israel de Dios, de la iglesia de Cristo, eso, hermanos, es una falacia. Es una falacia total. El pueblo de Israel del mundo Bet sigue presente, seguimos en este mundo, no podemos cambiar las reglas. Entonces es importante conocer esa identidad espiritual. ¿Y qué es identidad espiritual? En donde somos hijos de Dios y estás completo, se revele aquí abajo, en tu condición, sea que hayas recibido esta revelación siendo judío o siendo no judío, o siendo hombre o siendo mujer. No hay acepción de personas en la edad mesiánica. ¿Ok? Pero tenemos que saber mirar hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Y esto es espiritual. Te decía del nombre de Israel, porque dice al final en Gálatas, ya estamos adelantando el final de Gálatas, pero vale la pena. Dice y hace alusión al Israel de Dios.
Es importante. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Date cuenta qué pasó con Jacob. Cuando Jacob, fíjate que tienes dos nombres del patriarca y se ha explicado y los comentaristas lo han explicado. Tienes a un Jacob y después se le cambia el nombre Israel. Es decir, hay una subida. ¿Okay? Hay una subida y esa subida justamente te habla del Israel de Dios, que es importante. Es muy importante. Jacob se relaciona con talón. El talón es la parte más baja y de hecho el talón alude al mundo físico. Al mundo físico. Para los rabinos estudiosos de los secretos de la Torá, cuando tú hablas de los pies, del talón, de los zapatos, estás hablando del mundo físico, del olam hacia de este mundo, del mundo bet, en otras palabras. Entonces Jacob estaba en este mundo bet. Incluso vamos a remitirnos a otra historia de Génesis 28, en donde Jacob está durmiendo, está en el mundo físico y de repente sueña una escalera en donde los ángeles suben y bajan. Y en la parte final de la escalera está Dios. Y esta escena, este sueño, esta visión, alude a los mundos espirituales. Jacob, el Jacob físico, el talón, el que está en el mundo físico, está soñando y está teniendo revelaciones de los mundos superiores. Incluso ese Midrash, y recuerdo perfectamente, ahora que me acompaña esta querida comunidad en esta clase, esta querida comunidad de Medellín, cuando tuve el privilegio de estar frente a esta santa congregación, yo expuse esto y les dije ese día que hay un comentario que nos dice que los ángeles subían y bajaban, y preguntábamos ¿por qué no bajaban y subían? ¿Por qué suben y bajan? Y este comentario decía, suben y miran al Jacob físico. Bueno, están acá abajo, ven al Jacob físico y después suben a los mundos espirituales a ver a Israel, es decir, al Jacob espiritual, pero ya no se llama Jacob, ahora es Israel. Suben a ver al Israel celestial, es decir, incluso en los comentarios de los sabios existe un Israel celestial, existe un Israel espiritual. Y entonces los ángeles comparaban y veían si el Jacob físico correspondía a su imagen celestial. Total, pasa la historia de Jacob y entonces Jacob se enfrenta a un hombre que es un malaj y lucha con aquel malaj y se aferra. Es decir, fíjense cómo Jacob ahora deja de estar en el nivel físico y comienza a escalar en esa misma escalera que tuvo él como proyección, que tuvo como visión. Ahora es algo que está sucediendo en su vida. Por supuesto, Jacob estaba plantado en este mundo físico, el Jacob físico, el Jacob humano, el Jacob del mundo Bet, está aquí en este mundo físico, pero la Torá nos dice que él estaba peleando. Y ese era un malaj, es decir, el malaj, ese viene de los mundos de arriba, no viene de los mundos de abajo, es un malaj. Por ejemplo, los sabios de la Kabbalah hablan de 4 mundos, las olamot, las dimensiones, 4 dimensiones que aluden a las 4 letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Bab y Hei. Primero tenemos el mundo de Atzilut, que era en la imagen de la escalera de Jacob, era lo que él veía hasta arriba, como la divinidad. Después hay un mundo que se llama el mundo de las almas. El mundo de las almas. Olam Abriá. Después tienes el mundo de Yetzirah, que los sabios dicen es el mundo de los ángeles, y ya después tienes nuestro mundo físico. ¿Te das cuenta? Está claro. Jacob había penetrado ya los mundos superiores. Jacob ya había rebasado la frontera de este mundo físico en el espíritu, no en la carne, hermanos, en el espíritu. Y entonces se enfrenta a un malaj. Y ese malaj lo golpea, sí, lo golpea, para mostrarle justamente que él sigue en este mundo físico.
le da una señal de este mundo físico con un padecimiento, el nervio ciático, que quien ha pasado ese dolor es terrible, le da un golpe ahí y lo lastima. También habla de un tema de humildad y de saber que estás aquí, porque él estaba ya luchando en los mundos espirituales, total. El malaj le da un nombre que se gana. ¿Por qué? Porque ha traspasado este plano físico, lo ha traspasado, ha entrado a los mundos superiores, y entonces ahí recibe el nombre de Israel. Por eso, hermanos, el llamarle a la congregación del Mesías que ha penetrado en los cielos en el Mesías, hemos penetrado los cielos en el Mesías que ascendió, puede ser llamado el pueblo de Israel. No daré nombres, pero hay maestros en la actualidad que enseñan esto, maestros que saben de los secretos del cielo y hablan de esto. Justamente esto que vemos ya desde hace miles de años en las cartas de Pablo, hay gente del mundo judío, muy estudiosa de la Torá, conocedores de los secretos del cielo, que están hablando esto mismo, hermanos. Es increíble. Entonces, si te fijas, recibe el nombre de Israel, que si tú permutas las letras del nombre de Israel, tienes la frase Rosh Li, mi cabeza. Entonces acá, te fijas cómo pasaste del talón, ¿a dónde? A la cabeza. La cabeza alude a los mundos espirituales. Entonces, cuando Jacob pelea con un ángel, con un ente espiritual, entonces traspasa los cielos y es que encuentra esa identidad espiritual, que esa misma identidad espiritual se proyecta en este mundo físico y es llamado Israel. Y sigue su camino en este mundo físico, pero ahora sabe penetrar los aires, sabe penetrar en los mundos espirituales. Y así, hermanos, nosotros tenemos que aprender, como Jacob, que pasó a ser Israel. Cada vez entonces, hermano, que tú te unes con Mashiach, cuando nosotros estamos unidos con Mashiach, que ascendió, que traspasó esta realidad física, cuando tú estás en Mashiach, puedes ser llamado Israel. Espiritualmente hablando, no físicamente. Físicamente te lo he dicho, yo soy el profesor José Alberto, un mexicano de padres no judíos, es decir, no soy judío. Sin embargo, en la dimensión espiritual, soy Israel. Soy parte del Israel de Dios, claro. Como dice Efesios, si es que estoy en este estatus, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua, Hamashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Y dice Gálatas 3:28, porque todos los que habéis sido inmersos en la tevilá de Mashiach estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mashiach, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Luego va a decir en Efesios también algo bien interesante. Va a decir el apóstol que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Y es tremendo esto, sino contra gobernadores de las tinieblas, de maldad y todo este concepto que aparece en Efesios. ¿Te das cuenta? Y te digo, yo he escuchado a maestros en la actualidad decir, alguien que se enfrenta a un ángel, alguien que lucha en los mundos espirituales, es llamado Israel. Así de simple, está en la Torá. Es decir, esta no es una idea del apóstol Pablo, queridos hermanos. Esta no es una idea del grupo de judíos representantes del Mashiach Yeshua de hace 2000 años. No, hermanos. Una vez que se abrió este camino, muchos rabinos han escrito en línea con lo que los escritos mesiánicos dicen. ¿Por qué? Porque la luz se abrió. La luz se abrió. Y yo no sé si te he contado esta historia. Muchos de mis alumnos ya la conocen, pero si no te la vuelvo a contar. Había un rabino que
tenía una pregunta que no la podía resolver, una pregunta profunda. Y él, por más que consultó libros, por más que vio, por más que investigó, no encontraba esa respuesta. El rabino empezó a orar, empezó a ayunar, pasó días así, intercediendo, pidiendo al Eterno revelación del cielo para poder comprender y poder tener esa respuesta. Pasaron los días y Hashem, que es bueno, le reveló el secreto, le dio la respuesta. Él era un maestro de yeshiva, es decir, de una academia de estudios judíos. Y entonces, muy contento, decidió ir al siguiente día a la casa de estudios y compartir el conocimiento con sus discípulos, con sus alumnos. Pero quiso primero ponerlos a prueba. Lanzó esta pregunta difícil que a él le costó muchísimo tiempo, le costaron lágrimas, ayunos, desvelos, oración para recibirla. Total, lanza la pregunta y uno de los alumnos, el menos aventajado, levanta la mano y le responde con toda claridad. El rabino se queda petrificado. ¿Cómo es posible que uno de mis alumnos más sencillos, más simples, menos estudiado, haya contestado con tanta erudición esto? ¿Cómo es que logró hacerlo? ¿Cómo es que logró responder como un sabio, como un jajam? A mí me costó, le pegó mucho, le afectó mucho al rabino. Regresó, volvió a orar, quizás esté mal, quizás me equivoqué, quizás ya estoy viejo, quizás estoy en pecado. ¿Qué estaré haciendo para que me tardé tanto? Y un alumno me contestó sencillamente. Le vino otra vez la divina respuesta y le dijo: el mérito es tuyo. Tú lloraste, tú oraste, tú ayunaste, tú buscaste la respuesta y la encontraste. El mérito es tuyo. Y aprende algo más. Una vez que tú bajas la señal del cielo, una vez que tú bajas esa respuesta al cielo, la dejas disponible para todos. Por eso, como tú hiciste el trabajo difícil y bajaste esa luz, tu alumno pudo conectar de manera fácil con la respuesta. Pero el trabajo fue tuyo. Feliz el rabino. Y así pasa, queridos hermanos. El Mashiach abrió la puerta a todos. Por eso, no te sorprendas cuando leas documentos judíos de rabinos que no creen en Yeshua. ¿Por qué? Porque están cegados. Se ha puesto un velo sobre ellos. Esto es plan divino. El Eterno tiene un plan para su pueblo Israel. Mientras tanto, los tiene con una venda en los ojos. Eso es un propósito divino. Y el apóstol Pablo también habla de eso en su carta a los romanos, sobre todo en Romanos capítulo 11. El Mashiach, hermanos, abrió las puertas de los cielos. Esa luz está disponible para todos sin excepción de personas. En la edad mesiánica no hay diferencia entre judío o griego, pero no lo olvides, y con esto cierro. Tienes una identidad concreta en este mundo físico. Una identidad concreta. Tratado de Shabbat. Tratado de Shabbat. Bet Shammai, Bet Hillel. Shammai y Hillel fueron grandes maestros antes de Yeshua. Fariseos. De Shammai se dice que era estricto, muy rigurista. Y Hillel era más flexible, más amoroso, más bondadoso. Hay que saber que Rabí Shaul, el apóstol Pablo, viene de la academia de Hillel. Bueno, ahí en el Tratado de Shabbat, en repetidas ocasiones, se mencionan encuentros que tuvieron con gente no judía que quería convertirse, quería hacer una conversión al judaísmo, quería convertirse en parte del pueblo de Israel. Y hay muchas historias muy interesantes ahí. Total, una de ellas nos dice que un hombre iba pasando por un Bet Midrash, por una academia de estudio, y
De repente él escuchó que estaban hablando del sumo sacerdote y estaban hablando de la vestidura, de las vestimentas tan gloriosas, tan esplendorosas del sumo sacerdote. Incluso tan esplendorosas que hay una tradición que cuando Alejandro Magno se encontró con el sumo sacerdote, se postró ante él y le rindió honores. Alejandro el Grande. Bueno, escuchó esto y dijo: yo quiero ser sumo sacerdote, yo quiero ser sumo sacerdote, yo quiero vestir eso. Un no judío, hágame el favor, usted que ya ha leído la Biblia, se ríe al oír eso. Pero bueno, él no sabía, ignorancia. ¿Te das cuenta la historia? Buscar una identidad que no te corresponde en este mundo físico. Busca la identidad espiritual, proyéctala acá abajo y quédate como estás. Total. Va con Bet Shammai, va a la casa de Shammai, a la academia de Shammai, busca a Shammai y le dice: maestro, quiero convertirme al pueblo de Israel con una condición. Quiero ser sumo sacerdote. Otra cosita en esa historia, una condición. Hoy hay gente que quiere convertirse en judía o que dice ser Israel, pero bajo sus propias condiciones. Es decir, como en un buffet, que te ponen un buffet de cosas y te dicen: cómete lo que quieras. Hoy existe gente así, que predica: elige el judaísmo que quieras, elige lo que quieras, guarda lo que quieras, esto sí, esto no, esto es muy de los rabinos, esto... Señores, si alguien se va a convertir al pueblo de Israel, al pueblo físico, con las leyes que le corresponden al pueblo de Israel, la Torá y la Halajá, bueno, hágalo bien, no ponga sus condiciones. Bueno, este hombre llegó y puso condiciones. Ahí vemos también un punto equivocado. Quiero convertirme al judaísmo, es decir, quiero ser parte del pueblo de Israel, con la condición de que me haga sumo sacerdote. Bueno, perfecto. Adelante. Muy bien. Vamos, pásenme mi regla de albañil. Le pasan su regla de albañil y lo corre a golpes. Shammai no le explica nada, simplemente lo ve con desprecio, toma su regla de albañil y lo saca a reglazos. Este hombre se va con Hillel, este otro rabino fariseo más flexible, más amoroso, y ahora entiendes por qué Rabí Shaul es más flexible con los gentiles. Le dice: maestro, quiero convertirme al pueblo de Israel, quiero convertirme al judaísmo con una condición. Mal, ¿verdad? Pero bueno, lo escucha con mucho amor, mucha tolerancia. La condición es que quiero ser sumo sacerdote y vestir esas vestimentas hermosas. Y le dice Hillel: muy interesante. Pero déjame decirte que antes que pretenda ser un príncipe de Israel, un sacerdote, el sumo sacerdote, tienes que estudiar la Torah. Imagínate, ¿cómo no vas a estudiar la Torah? Tienes que aprender la Torah. Y una vez que aprendas la Torah, pues ya vemos, ¿te parece bien? Me parece bien, maestro. Empiezan a estudiar Torah, empieza a conocer, empieza a instruirse. ¿Y qué sucede? Llegan a un texto en el cual se dice que ningún extraño se puede acercar al servicio en el lugar santísimo, en el lugar santo, todo este tema, ningún extraño. Y él se queda petrificado, este gentil, y le dice a Hillel: maestro, cuando dice que a ningún extraño, ¿a qué se refiere eso? Y le dice Hillel: extraño aplica incluso al rey David. El rey David incluso se considera extraño. Este hombre se queda con la boca abierta y dice: ¿cómo fui tan ignorante y quise tomar la identidad de un sumo sacerdote que solo se le ha dado a una familia, la familia de Aarón? Bendice a Hillel y va y le dice sus cositas a Shammai también, reclamándole que por qué no le explicó bien. Hermano,
A nosotros nos pasa como ese gentil. Nosotros andamos buscando una identidad del mundo físico que no nos corresponde. ¿Y sabes por qué no nos corresponde? No porque sea malo. No nos corresponde porque Dios nos hizo, nos constituyó en este mundo físico, en este mundo Bet, como parte de las naciones. Y tenemos que estar contentos con la imagen física que Él nos dio, la identidad física que Él nos dio. Habrá, como te dije, habrá casos muy contados. Y sabemos que esto es cierto. Por ejemplo, si tú le quieres pedir la opinión a Yeshua, si tú vas y le dices, Mashiach Yeshua, dame tu opinión con respecto a los gentiles, para que hagan conversión. El único texto que yo recuerdo, y si alguien me puede corregir al final de la clase, adelante, pero el único texto que yo recuerdo en donde se habla de los prosélitos es negativamente. Les dice a ciertos escribas y fariseos que van y buscan por todos lados hacer, mar y tierra, hacer a un prosélito. Y dice, y una vez que lo hacen, que lo convierten, lo vuelven más hijo del infierno que ustedes. Hermanos, y si tú te fijas, y vamos a hablar más adelante de ese concepto que es profundo, y los hermanos que me acompañaron en Shabbat escucharon ese concepto, el concepto de Erev Rav. Ya hablaremos de eso, pero bueno, si tú te fijas, los grandes detractores de Rabbi Shaul se ve, ahí en Filipenses 3 se evidencia eso, eran prosélitos. No me extrañe, ya lo he mencionado en otras clases, que los falsos maestros en Galacia eran prosélitos. No me extrañaría nada saber que eran prosélitos. Repito, con esto no estoy insinuando, diciendo que no esté abierta la posibilidad, con motivos puros, sin negar la identidad celestial, sin negar la obra del Mashiach, habrá personas, contados hermanos, no estamos hablando de toda la humanidad, que pueda ser parte del Israel físico, del Israel que cumple la Torá y la Halajá. Si no, no hubiera circuncidado el apóstol Pablo a Timoteo, ya lo hemos hablado. Pero no es la regla, ya nos los dijo el rabino ya nos dijo, el rabino Meir Matzlia en el Sidur Merkaz. Y así muchos otros rabinos, Rab Yitzhak Ginsburg, el rabino Moshe Bogomilsky, de esas series maravillosas de Hablarás de Torah, Bedibar Tabam, también lo dice. Entonces, queridos hermanos, sepamos que tenemos una identidad maravillosa en el Mashiach. Sepamos valorarla, experimentémosla, demostremos a este mundo esa identidad del mundo venidero. Pero tu identidad en este mundo Bet es clara. Israel y las naciones, unidos también como hermanos en este mundo físico, pero sobre todo unidos en ese mundo Aleph, en el Mashiach Yeshua. Bueno, pues yo espero, queridos hermanos, que esta clase haya sido de muchísima bendición. Y no te tienes que sentir mal, te voy a decir por qué. Quiero acotar algo. En el mismo pueblo de Israel, ya te puse el ejemplo de los sacerdotes. Bueno, en el mismo pueblo de Israel hay diferencias, pero no son diferencias de quién es más, quién es menos, sino son diferencias de responsabilidades. El pueblo de Israel tiene, por ejemplo, un rey. El rey tiene mandamientos muy específicos que no todo el mundo va a cumplir. Los Kohanim, la familia de Aarón, tienen mandamientos muy específicos que, como ya vimos en esta historia, no todo mundo puede aspirar a ser sumo sacerdote, no todo mundo puede aspirar a ser parte del sacerdocio. O sea, si quieres hablar de un sacerdocio espiritual, Baruch Hashem, ese existe, y es en el Mashiach. Es en el Mashiach. Y quizás tenga que hablar de esto
porque no todos han escuchado todos los audios que hemos dado. Hace poco di una clase de Shavuot hablando de ese tema muy profundo y muy interesante. Pero bueno, tenemos que saber, en el pueblo de Israel físico, tenemos entonces a un rey, tenemos a los Kohanim, la familia de Aarón, a Cohen, tenemos un sumo sacerdote, tenemos sacerdotes. Esos sacerdotes salen de la tribu de Leví, y en la tribu de Leví había 3 clanes, Kehat Merari y Gereshón. Cada uno de estos clanes tenía responsabilidades diferentes, mandamientos que les aplicaban a ellos y no a todo mundo. Dentro del pueblo de Israel tienes a hombres y mujeres. Obviamente el hombre no va a cumplir los mandamientos de las mujeres, ni la mujer tiene el peso que tiene el hombre. Cada uno recibió una identidad celestial. Lo mismo pasa. Así como en Israel hay diferencias en cuanto a compromisos legales se refiere, así también las naciones fueron constituidas por Dios con sus mandamientos universales. Y nadie tiene por qué enojarse. En Israel nadie se pelea si no es Cohen. ¿Qué pasa en el mundo no judío? Te peleas, te sientes mal porque no eres judío, porque no puedes venir a la casa de Israel. ¿Qué cosa tan extraña nos está sucediendo, hermanos? Sepamos diferenciar entonces entre el mundo Aleph y el mundo Bet y estar contentos. Como te lo he dicho, yo estoy feliz de ser parte de las naciones, temeroso de Dios, un justo de las naciones, redimido por el Mesías Yeshua. Estoy feliz así como estoy. Y que prontamente se manifieste ese Mashiach físico, que todo el pueblo de Israel le vea, le reconozca, y que juntos, como está escrito en los Salmos, juntos, la casa de Israel, la casa de Aarón, y los que tememos al Eterno, podamos alabar a Dios, como ya lo hacemos, pero ahora con más hermandad, sin divisiones físicas. Por supuesto, tendremos nuestras identidades, sí, pero me refiero a esta parte de unidad así, entre hermanos. Y yo sí he visto últimamente una apertura muy interesante, muy buena. Estamos viviendo tiempos muy hermosos a pesar de las adversidades y de las cosas que vivimos físicamente, pero espiritualmente hablando, hermanos, estamos viviendo una generación muy hermosa en donde los judíos ya son mucho más abiertos con los no judíos, porque eso por un tiempo fue muy cerrado. En la antigüedad no era así, a veces hay que regresar a esos tiempos y creo que hoy estamos regresando. Por ejemplo, aquí en México hay mucha apertura, tú vas a una librería, vas a un supermercado kosher, te atienden bien. Es más, hay librerías judías en la actualidad, hermanos, que se sostienen de lo que los no judíos compran. Y obviamente pues te van a atender como rey cuando llegues, porque saben que eres su cliente, y no solo su cliente, sino saben que eres parte del plan divino y saben que estás cumpliendo un propósito divino. Yo recordaba anécdotas ahora que me tocó ir a Valledupar el año pasado con la ayuda de Hashem, con la hermana Nelly, con mi esposa que estuvimos por allá. Recordaba anécdotas que yo tuve cuando una vez me entrevisté con un rabino y le pedí consejo. Y le dije, rabino, yo no soy judío, pero estoy estudiando las leyes universales, estoy observando algunas cosas de Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dije, tengo que ir a más. Fíjense, mi pregunta era mala ya, porque ir a más cuando ya tienes a Mashiach. Claro, yo me refería a tema de cumplimiento de mandamientos. Bueno, el rabino se me quedó viendo raro y me dijo, no te metas en problemas, no te metas en problemas. Hashem te constituyó como parte de las naciones. Quédate así, lo que estás haciendo está muy bien. Baruch Hashem, qué bueno, te felicito. Sigue estudiando Torah, sigue siendo buena persona. Qué bueno, eso es lo que quiere Hashem. Eso me dijo el rabino en pocas palabras. Entonces, hermanos, las cartas del apóstol Pablo son maravillosas y yo espero que hoy hayamos tenido muchísima más claridad sobre este asunto. Bendiciones para todos y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima clase. Shalom a todos.